¿Qué tal? Buenos días, yo soy Ricardo Rosales y el día de hoy vamos a hablar un poquito de los antecedentes que conforman lo que es la administración o la administración como la conocemos hoy en día, que corresponde a nuestra unidad 2 en nuestro programa de introducción a la administración. Bueno, lo primero con lo que vamos a empezar a hablar son algunos antecedentes históricos y vamos a empezar a hablar de la influencia que tuvo la filosofía en la administración. La primera persona de la que se tiene constancia que hable de este tema es de Sócrates, es un filósofo griego que vivió alrededor de los 400 antes de Cristo, y él decía que la administración era una habilidad personal, que estaba separada del conocimiento técnico y de la experiencia, es decir, tú eras buen administrador porque así habías nacido y otra persona era mal administrador porque así había nacido y así iba a ser. Hay que recordar que en los tiempos de estos filósofos no existían empresas como tales, la máxima organización que existía era el gobierno. Entonces, no existía una gran transnacional o una gran empresa que aglomerara cientos de personas, sino que la mayoría de los negocios o de las organizaciones eran pequeños comercios de índole familiar. Bueno, posteriormente Platón, que fue otro filósofo, que fue alumno de Sócrates, analiza problemas políticos y sociales que existían dentro de la población griega y él dice, bueno, como solución a estos problemas puede existir la democracia, es decir, el gobierno de todos, y los negocios públicos, es decir, donde el pueblo tenga más injerencia en los negocios a diferencia del gobierno. Posteriormente, el último gran filósofo de esta tríada, Aristóteles, sugiere que hay varias formas de administración pública y que posteriormente Roma, que fue el sucesor de Grecia en la antigüedad, experimentó estas tres formas eh, de gobierno de una manera ligeramente, bueno, no ligeramente, muy diferente a como la conocemos hoy en día, pero que fueron las bases para nuestras democracias actuales. La primera es la monarquía o el gobierno de uno solo, que él expresó su peligro de transformarse en una tiranía, es decir, tener tiranos al poder. El segundo es una aristocracia o el gobierno de una élite, que puede transformarse en una oligarquía. Y el tercero es la democracia o el gobierno del pueblo, que si no está bien dirigido puede volverse anarquía, es decir, donde haya una carencia de gobierno. Entonces, si se fijan, estos grandes autores no hablan de cómo nos organizamos o de habilidades del administrador, sino más bien del gobierno, porque el gobierno era la principal forma de administración que existía en ese entonces. Posteriormente surgirá después del Imperio Romano lo que se conoce como la Edad Media y al finalizar la Edad Media o durante la Edad Media surgen algunos otros filósofos europeos que también influencian un poco el pensamiento de la administración. El primero de ellos es Francis Bacon, que a él se le atribuye la fundación de la lógica moderna, ¿sí? Y tiene un principio de administración que prevalece hoy en día, que dice, principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. Es decir, cuando tú administras o en cualquier etapa de tu vida, tú tienes que hacer que prime lo principal sobre lo accesorio. Es decir, tú no puedes comprarte un carro nuevo si no tienes que comer. Y esto se traslada a las empresas de tú no puedes estar pensando en nuevos proyectos o en lanzar un nuevo producto si los productos que ya tienes ahorita son deficientes. ¿Okay? O no puedes pensar tener una nueva sede en otra ciudad si la sede que ya tienes no te está dando los suficientes beneficios. Es decir, tiene que prevalecer lo principal, lo esencial sobre lo accesorio. Posteriormente, René Descartes, que fue un aclamado filósofo y pensador, escribe un libro que es El discurso del método, en donde él enumera los pasos del método científico que cientos de años después van a ser muy importantes para la administración.
El primero es el principio de la duda sistemática, el primero de estos pasos, y nos dice, hay que dudar de todo. O sea, no hay que creer las cosas nada más porque nos las dicen. Y esto aplica hoy en día como aplicó hace 400 años. Es decir, si alguien te dice el cielo es azul, a ver, necesito salir y comprobar que el cielo es azul. ¿Por qué? Si ahorita que está muy de moda la pandemia del COVID-19, alguien te dice que con estas pastillas te vas a curar milagrosamente, a ver, primero voy a dudar y ya después veremos si es cierto o no. El segundo principio es el del análisis o la descomposición. A ver, sobre esta cosa que yo estoy conociendo, que me están diciendo, a ver, yo voy a desintegrarla en partes más pequeños. Y esas partes las voy a analizar a ver si tienen lógica o si tienen sentido. ¿Ok? El tercer principio es el principio de la síntesis o composición. Ahora sí que yo analicé cada parte de esta información que yo tengo, la voy a volver a recomponer a ver si sigue teniendo sentido el todo. O sea, si alguien me vende una cura milagrosa, a ver, está hablando de esta enfermedad. ¿Qué conozco de esta enfermedad? Ah, bueno, esto. Le pregunto a los expertos. ¿De qué está hecho este medicamento? De esto. A ver, ¿esto para qué sirve? ¿Quién hizo este medicamento? Esta persona. ¿Quién es este laboratorio? Ah, ok. Y ahora sí lo recompongo todo y veo si todo cuadra, si todo tiene sentido. Y ahora sí paso al principio de la enumeración o verificación. Ahora sí verifico que eso que se me está diciendo sea verdad y ahora sí, habiendo analizado, ir recomponiendo la información que yo tengo. ¿Okay? Y en el próximo video vamos a ver por qué esto es bien importante para la administración. El siguiente filósofo que influenció la administración es Thomas Hobbes, que defiende el concepto de un gobierno absoluto, es decir, algo cercano a una tiranía, donde los individuos renuncian a sus derechos a cambio de orden, vida social y paz. Es decir, él habla al gobierno como algo un poco más absolutista, donde tú renuncias a ciertas libertades o a ciertos derechos a cambio de tener una buena vida en sociedad. O sea, no preocuparte porque alguien te vaya a matar o te vaya a robar, que haya orden social, las calles estén limpias, eh, haya agua, haya luz y haya una vida social relativamente armoniosa, ¿no? Posteriormente llegó Jean-Jacques Rousseau, que es el señor que vemos ahí en medio de las imágenes, que él creó la teoría del acuerdo social, que es algo parecido a lo que había dicho Thomas Hobbes, que el Estado surge de un acuerdo de voluntades, que es un contrato social en donde se reconocen que hay un conjunto de reglas o un régimen político o un gobernante que tiene igual autoridad sobre todos. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de reglas, la constitución política, y un gobernante, el presidente, que tiene la misma autoridad sobre todas las personas. Eso es un acuerdo social. Y esos acuerdos sociales posteriormente se trasladarán a las administraciones en forma de jerarquías organizacionales y de derechos de los trabajadores. Y finalmente tenemos a alguien muy influyente en lo que es la administración y la economía, que es Karl Marx, que fue un político de corte socialista. De hecho él fue el principal promotor del socialismo, que dice que el poder político y el Estado es el fruto de la dominación económica del hombre por el hombre. Es decir, en los gobiernos capitalistas o los gobiernos monárquicos o los gobiernos oligárquicos, el hombre subyuga al hombre. Es decir, la clase alta, la clase que tiene los medios de producción, es la que subyuga a las clases trabajadoras, y que para romper este esquema hay que eliminar cosas como la propiedad privada, eh, hay que darle poder a los sindicatos, hay que establecer un gobierno donde todos tengan la misma participación y llegue hasta un punto donde se elimine la propiedad privada, que fue algo que se intentó con relativamente poco éxito en la Unión Soviética, la URSS, que es actualmente Rusia después de su separación, en Cuba con Fidel Castro, algo similar en Venezuela con Hugo Chávez,
y parcialmente en China, que ahorita ellos tienen un modelo económico muy diferente al socialista o al comunista, donde manejan muchos aspectos capitalistas, pero con ciertas filosofías de gobierno de corte socialista. Ok, todo esto engloba lo que la filosofía, los pensadores de la antigüedad y de la edad moderna aportaron a la administración, pero también tenemos otras aportaciones importantes. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que fue un poder muy importante durante la Edad Media, principalmente, y durante la Edad Antigua, transformó mucho la manera en que se veía la administración en estos tiempos. ¿Sí? Ellos que promovieron una estructura jerárquica muy rígida, donde había un estado mayor, es decir, un grupo de asesores que se encargaban de coordinar ciertas funciones para asegurar la integridad de toda la jerarquía de trabajo. Y esta jerarquía era una jerarquía muy simple, que es algo muy difícil de lograr, donde había un único jefe a la cabeza de toda la Iglesia Católica, que es el Papa, y posteriormente seguían cardenales, obispos, etcétera. Entonces, ese método de organización, de jerarquía, se heredó a muchas organizaciones, y si se fijan actualmente casi todas las organizaciones tienen jerarquías de ese tipo, jerarquías verticales, donde tienes muy bien identificado un gerente general, gerentes funcionales o de área, subgerentes, supervisores, y tienes operadores de línea. Así como la iglesia, también la milicia tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la administración. Sun Tzu fue un comandante chino que vivió varios años antes de Cristo, y él escribió unas tabletas que posteriormente fueron recogidas en un libro llamado El arte de la guerra, que es un libro muy conocido y sigue muy vigente, y muchos administradores y gerentes lo utilizan como inspiración para su modelo de dirigir organizaciones. En él habla de muchas cosas como la preparación, la importancia de preparar planes, de tener guerras efectivas, de variar tácticas, de conocer muy bien cuáles son las fortalezas y debilidades de tu enemigo, y la importancia de tener una organización lineal, es decir, donde cada persona tenga un único superior. ¿Para qué? Para evitar órdenes confusas. Igualmente, al mismo tiempo que la Iglesia Católica, la milicia fue la primera que implementó la jerarquía de mando, y de hecho una jerarquía sumamente rígida, con el apoyo de un Estado Mayor que asesora esta línea militar, y donde existe un principio de dirección. ¿Qué es un principio de dirección? Ya lo dijimos, es donde todo soldado debe saber exactamente qué es lo que se espera de él y qué es lo que él debe hacer dentro de la milicia. Y que ese es un principio que se va a retomar en el siglo XX para todos los trabajadores de las organizaciones. Es decir, tú quieres tener una organización efectiva, tú debes de tener un principio de dirección. Es decir, cada empleado de tu empresa debe conocer perfectamente qué se espera de él, es decir, cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo espero de ti como empleado que me produzcas diariamente 500 piezas de este molde con estas características, de esta forma, utilizando tantos insumos, tardándote tanto tiempo y utilizando estas máquinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ejército decía, si un soldado no sabe qué espera el ejército de él y no sabe cómo lo va a hacer, ese soldado va a morir en batalla, y no solo va a morir, va a provocar la derrota de nuestro ejército. De la misma manera, si en las organizaciones tienes gente que no sabe a ciencia cierta qué es lo que se espera de ellos y qué es lo que debe hacer, esa gente se va a desaprovechar y va a generar pérdidas en la organización que pueden llegar a ser fatales. Muy bien, bueno, entonces ya analizamos lo que es la influencia de filósofos, de la iglesia, del ejército. Vamos a hablar un poco de historia ya un poco más reciente. Primeramente,
con lo que es la Edad Media y el feudalismo. La Edad Media, recuerden que comprende desde la caída de Roma como tal, ¿sí? Hasta lo que viene siendo, que es el Imperio Romano de Occidente, hasta la caída de Constantinopla, que corresponde al Imperio Romano de Oriente con la caída de Bizancio y que dará pie a la Edad Moderna. Solo para encuadrar un poco en dónde estamos hablando. Durante todos esos siglos, porque duró siglos la Edad Media, surgió una manera de gobierno no antes vista conocida como feudalismo, que era una descentralización del poder, es decir, ya no había una cadena jerárquica eh, rígida en el sentido de hay un rey, hay una persona, tal, 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 sino que los señores feudales, los nobles, se juraban pactos que se llamaban vasallaje entre ellos, donde un señor feudal más poderoso juraba proteger a otros a cambio de un tributo o de una remuneración económica. Esta sociedad obviamente era una sociedad de estamentos, es decir, de clases sociales muy bien marcadas, con prácticamente nula movilidad social. Es decir, tenías tres estamentos básicos. El primero y el más escaso era la nobleza, es decir, los reyes y los nobles de la época. El segundo era el clero y el tercero era el pueblo llano. O sea, si tú nacías en el pueblo llano ibas a ser campesino o artesano, ibas a nacer pobre y ibas a morir pobre. En esa época, eso no suena muy bien, pero pues era el modelo que primaba en ese entonces y que duró durante muchos, muchos años. Y en esa época, ¿por qué no hubo un gran avance? Bueno, hubo muchos avances científicos, pero la mayoría de estos estaban regulados por el clero. Entonces, no había un bienestar económico y social tal como para que muchas personas se pusieran a investigar y a desarrollar nuevas tecnologías como lo pasa hoy en día, que promuevan el desarrollo económico. Y eso daba como resultado una sociedad mayoritariamente rural que estaba enfocada a la agricultura y a la artesanía, obviamente. Únicamente en las ciudades muy grandes y que eran centros comerciales, como algunas ciudades portuarias de Italia, se empezaba a desarrollar una clase económica conocida como la burguesía, que eran comerciantes que empezaban a acumular riqueza precisamente por el intercambio de mercancías. Bueno, una vez pasa la Edad Media, la iglesia pierde su poder sobre el control científico, se rompe este sistema de feudalismo, pasamos a lo que es la Edad Moderna, que en esta Edad Moderna es donde surge con fuerza el concepto de la burguesía y empieza lo que es el capitalismo. ¿Qué está marcada esta época? Primero, el declive del poder monárquico, es decir, primeramente en Francia, pero también en Inglaterra, en la actual Alemania, en España, en Portugal, empieza a decaer el poder de los monarcas, empiezan a aparecer estados o naciones libres, democráticas, y todo esto está marcado por un acceso más igualitario al conocimiento, por una nueva filosofía de poner al hombre al centro del universo, en oposición a la Edad Media, donde se decía que Dios era el centro del universo y se prohibían muchas prácticas que impedían un avance rápido de la ciencia. También está muy marcado este acceso a la información por el desarrollo de la imprenta, es decir, se hizo mucho más fácil distribuir libros con información. Y aquí surge lo que es el colonialismo, es decir, las colonias en las Américas y en las Indias y la extensión del comercio internacional. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en este periodo? Pues bueno, que se vuelven a consolidar poderes muy grandes, pero ahora ya no son monárquicos, son poderes constituidos principalmente por parlamentos o por cámaras representativas. eh, Existe un auge del comercio internacional, el comercio de América con Europa explota totalmente
Y esto va a dar pie a que cada vez las organizaciones empiecen a crecer de tamaño y la gente de las ciudades empiece a adquirir poder adquisitivo para comprar mercancías. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente del campo empieza a trasladarse a las ciudades en busca de mejores expectativas de vida, las ciudades empiezan a crecer y las organizaciones empiezan a crecer con ellas. ¿Okay? Posteriormente, a inicios del 1800 empieza una época bien importante para la humanidad en Inglaterra conocida como la Revolución Industrial. Hay dos periodos, uno del 780 a 1780 a 1860 y otro del 1860 a 1914. El primer periodo está detonado por la invención de la máquina de vapor por parte de James Watt y aplica los siguientes cambios en la sociedad como tal. El primero es que hay una fuerte mecanización de la industria y de la agricultura. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la Edad Media, vamos a ver que todos eran empresas familiares o organizaciones familiares donde normalmente dos o tres personas hacían todo el trabajo de producción. Es decir, si yo producía alfarería, es decir, platos, vasijas, etcétera, yo extraía el barro, yo lo moldeaba, lo horneaba, generaba esas vasijas y yo iba al mercado a venderlas. En la edad moderna ya empezamos a hablar un poco de lo que es el comercio, es decir, yo hacía todo esto, pero se las vendía a alguien que estaba dispuesto a hacer una travesía monumental, ya sea hasta Medio Oriente o hasta China o hasta las Américas, para vender con una mayor plusvalía mis productos. En cambio ahora tengo una mecanización donde yo ya no voy a necesitar tanto trabajo manual para producir mis bienes y servicios. Ya no voy a necesitar estar yo produciendo de manera artesanal, sino que va a haber una máquina que me esté apoyando para la producción de bienes como ropa, como medios de transporte, eh, como espadas o como las primeras armas que surgieron. Empieza a existir tecnología de cultivo y de cosecha en la agricultura. Además de esto, pues obviamente todo esto lleva a que la fuerza motriz impulsada por la máquina de vapor sea un estándar en la industria y empiezan a surgir un sistema de fábricas, un sistema fabril. Es decir, ya en lugar de que hubiera muchos artesanos que cada quien producía sus piezas y eran competidores, pues había una persona con mucho poder adquisitivo que compraba máquinas y que contrataba obreros o operadores que no necesitaban tener tantas habilidades como el artesano, pero que con ayuda de las máquinas iban a producir de manera mucho más rápida y económica los mismos productos. ¿Okay? Y finalmente, en esa primera revolución, tuvimos una aceleración de los transportes y las comunicaciones. ¿Por qué? Porque empezó a existir el tren, ¿sí? Y empezaron a existir los barcos a vapor. Entonces, viajes que anteriormente te podían tardar semanas o meses, ahora los hacías en periodos de días, lo cual fue un avance importantísimo. En el segundo periodo de la Revolución Industrial, que recuerden va de 1860 a 1914, estuvo marcado por la sustitución del hierro por el acero, que es una aleación que es mucho más noble y más fácil de trabajar que el hierro, más duradera, porque no está expuesto tan fácilmente a la oxidación. La máquina de vapor, que en la primera etapa de la revolución industrial fue el estándar, fue sucedida o reemplazada paulativamente por la electricidad y el petróleo. ¿Okay? Ya no usábamos carbón para generar vapor, sino que ahora utilizamos petróleo en los automóviles y electricidad en la mayoría de las empresas. Aquí empiezan a desarrollarse las primeras máquinas automáticas, es decir, que no necesitan una persona para ser operadas, y se desarrolla una superespecialización del trabajador. Es decir, si en la Edad Media tenías a un trabajador que hacía todo el proceso de elaboración del bien, es decir,
Lo mismo que ya decíamos, alguien que extraía el barro, lo moldeaba, lo horneaba, iba al mercado, lo vendía, compraba las materias primas, que hacía todo el proceso. Acá vas a tener probablemente 5 o 6 trabajadores que cada uno haga una parte especializada. Uno se dedique a recolectar el barro, otro se dedique a moldear una parte de la vasija, otro se dedique a hornearla, otro se dedique a pintarla, otro se dedique a empacarla y otro se dedique a llevarla únicamente al mercado para que la última persona se dedique a venderla. Es decir, tienes especialización del trabajo. Y en esta época, si se fijan, a diferencia de la Edad Media, pues un dominio completamente de la industria por parte de la ciencia. Aquí, a diferencia de la Edad Media, donde era gobernada por la nobleza y el clero, o la Edad Moderna, donde la industria era gobernada por los estados nuevos nacientes, los estados-nación, ahora será la ciencia la que dicte cómo va a avanzar la industria. Vamos a ver nuevos medios de transporte. En la imagen tenemos al famosísimo modelo T de Henry Ford, que fue el primer auto producido en una línea de producción en masa, que vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Y empiezan a haber nuevas formas de organización capitalista. ¿Qué es el capitalismo? Es un modelo económico donde se dice que cada persona tiene las habilidades para producir su propia riqueza en función del trabajo que ellos y de la innovación que ellos aporten a la sociedad. Es decir, mientras mi trabajo o mis ideas aporten más a la sociedad, yo voy a obtener más ganancias. Y empieza a existir este término de capitalismo financiero, es decir, donde las personas son movidas o están impulsadas por un bienestar económico. ¿Okay? Y bueno, este periodo de la revolución industrial que llegó hasta principios del siglo XX, que el siglo XX ya no está marcado como revolución industrial, sino como una era industrial, lleva como consecuencia que surjan fábricas y empresas industriales, que el artesano caiga en declive en favor de los operarios especializados o técnicos, que las ciudades exploten demográficamente, crezcan increíblemente, que aparezcan sindicatos como contrapeso a la explotación de algunas empresas capitalistas, que inicie el marxismo como contrapeso político y filosófico al capitalismo. Y aquí es lo importante, es en este siglo, en el primer siglo XX, donde empiezan las primeras experiencias serias de administración de empresas. Es decir, nunca antes se habían visto empresas de cientos o miles de empleados. Entonces, el administrar esas empresas se convirtió en un verdadero reto, y esto provoca que la administración hasta el siglo XX se empiece a consolidar como una área del conocimiento. Bueno, ya para terminar este recuento histórico, hay que ver que algunos economistas también aportaron varias ideas interesantes a la administración. ¿Sí? Algunos de las aportaciones más importantes fue que la vida económica debía estar separada de la vida estatal, es decir, tenía que haber libre competencia. El Estado no debía ser dueño de las empresas, sino que deberían ser intereses privados. ¿Para qué? Para buscar la máxima eficiencia en esas empresas, que hubiera una competencia más sana y que eso propiciara la bajada de precios y el mayor acceso de bienes por parte del gran mercado. También aportaron el principio de especialización y división de tareas y estudiar tiempos y movimientos. Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a lo que es la administración científica. Aquí empieza a surgir, por influencia de los economistas, el concepto de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Bueno, la plusvalía es el valor de cualquier bien o servicio que se obtiene después de restar todos los costos de producción y de operación que se requirieron para producir ese bien o servicio. Es decir,
Si yo vendo tazas, y vendo cada taza a 50 pesos, por decir, yo tengo que restarle esos 50 pesos cuánto me costó la mano de obra, cuánto me costó la herramienta, cuánto me costó la luz, el agua, el gas, cuánto me costó la publicidad, cuánto me costó el transporte y cuánto me costó tener a un vendedor que hiciera esa venta. Y bueno, digamos que todo eso me costó 40 pesos. Entonces la plusvalía de mi tasa va a ser de 10 pesos. Es el margen de ganancia puro que yo voy a tener. Es decir, después de pagar todo lo que debo de pagar, ¿cuánto me quedó? Y pues obviamente ya lo dijimos, con Karl Marx surgen movimientos que dan contrapeso al sistema capitalista, como el socialismo y el materialismo histórico. Y finalmente los grandes empresarios también tuvieron una influencia bien importante en el desarrollo de la administración. En la fotografía tenemos al patriarca de la familia Rockefeller, que él fundó una de las empresas de aceite y de gasolinas más importantes de principios del siglo XX. Y pues es lo que comentábamos, ¿no? Que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, empiezan a surgir los primeros grandes consorcios. Y bueno, en pos de estas organizaciones gigantescas, pues tiene que aparecer una figura que antes no existía, que es el gerente profesional, es decir, tener a alguien contratado única y exclusivamente para administrar una empresa. Antes, debido al tamaño de las empresas, pues no era necesario tener gerentes profesionales, sino que el mismo dueño era el gerente o la misma persona encargada de la contabilidad hacía las funciones de gerente. Ahorita ya no es posible. Necesitas tener a alguien de contabilidad, necesitas tener a alguien en producción, necesitas tener muchas áreas y necesitas tener gerentes que coordinen esas áreas. También, gracias a la influencia de estos empresarios y de estos consorcios, es que nace el concepto de marketing como se conoce hoy en día, es decir, el concepto de propaganda y de publicidad. Y es gracias a ellos que se empieza a popularizar en el siglo XX lo que es la organización funcional, es decir, por departamentos. Ahora ya no va a haber una empresa donde cada quien haga de todo un poco, sino que vamos a tener departamentos muy bien identificados, donde originalmente se proponían 4 departamentos básicos: producción, ventas, ingeniería y financiero. Es decir, una parte del personal va a estar encargada exclusivamente de producir, otra de lo que es comprar y vender, comprar materias primas y vender mi producto. Otra parte muy chiquita va a estar encargada de lo que es la ingeniería, es decir, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, dar mantenimiento a la maquinaria, etcétera. Y finalmente iba a haber un departamento financiero que se iba a encargar de conseguir el dinero, llevar la contabilidad, pagar, etcétera. Entonces, yo sé que todo esto que acabamos de ver a veces es un poco tedioso, pero es bien interesante al mismo tiempo y es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender por qué la administración de hoy en día es como es. Y es bien importante ver que la administración es una ciencia relativamente nueva si lo comparamos con las matemáticas, la física, la química, que tienen ya cientos de años. La administración empezó hace apenas 100 años. Entonces es una ciencia que apenas está en pañales, que cada vez hay más cambios y que cada vez hay nuevas ideas. Entonces es bien importante estar constantemente actualizado y sobre todo aquellos que vayan a trabajar en una MIPYME, en una pequeña o mediana empresa, van a ver que muchas veces el concepto de administración no está bien implementado. Es decir, todas estas ideas que hemos visto de aparición de sindicatos, de especialización del trabajo, incluso conceptos tan básicos como el principio de dirección, de que todas las personas tengan bien
claras sus funciones y sus responsabilidades en la empresa, no existen en las pequeñas y en las medianas empresas. Es decir, tienes gente que hace un poquito de todo, pero que al mismo tiempo no sabe exactamente quién es su jefe o tiene varios jefes que a veces les dan información encontrada y no sabe exactamente qué es lo que hace en la empresa. Por si le preguntas, no, pues yo estoy a cargo de esto y de esto y de esto. Oye, ¿y eso? Pues si me dicen también. Entonces eso te puede llevar a ciertos conflictos de al final todos son responsables de un poco y nadie es responsable de nada, ¿no? Entonces todos estos conceptos nos han llevado a la administración moderna, la administración como la conocemos hoy en día, y son bien importantes que los conozcamos. ¿Por qué? Porque si no conocemos de dónde viene la administración, es muy probable que nos quedemos con la idea que la administración es contabilidad, cosa que es completamente errónea. La contabilidad es una rama muy específica de la administración y que perdamos de vista muchas otras cosas importantes como la organización, entendida como la estructura organizativa, o como la especialización del trabajo, las cadenas de mando, la motivación de nuestros empleados, y al dejar todo esto de largo, estamos perdiendo mucha eficiencia en nuestras organizaciones. Bueno, en la siguiente clase, en el siguiente video, vamos a hablar un poquito del enfoque clásico de administración que surge en el siglo XX como resultado de todo esto que ya vimos, principalmente con las aportaciones de Taylor y de Fayol a la administración, que lo voy a ver muy a detalle. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya hay muchas nuevas teorías y muchos nuevos enfoques en la administración, vamos a ver que la mayoría de las grandes empresas siguen utilizando estos dos enfoques como su guía principal para administrar. Bueno, les mando un saludo a todos, espero estén muy bien y nos vemos por aquí en el próximo video. Un saludo.